Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos de nuevo a mi espacio de entrevistas Lágrima Dorada y los 30 suspiros. Hoy estoy a través de la pantalla con un escritor a muchos kilómetros de distancia. Lo tengo demasiado lejos, pero la tecnología nos acerca y eso es muy importante. Tengo a José Baroja desde la ciudad de Guadalajara, México, con lo cual yo le agradezco profundamente que haya aceptado mi invitación y espero conocerlo un poquito más en profundidad y que ustedes también, pues bueno, también conozcan parcelas de su trayectoria, de su vida, que quizá hasta ahora pues les serán desconocidas. Buenas tardes aquí en España, buenos días en México. José Baroja, bienvenido a mi espacio. Hola Antonia, muchas gracias primero por la invitación. Y sí, tal como dices, muy buenos días desde acá, desde Guadalajara, y buenas tardes allá en mi querida España. Somos las 7 porque hemos adelantado una hora el reloj. Precisamente ayer empezó el horario de verano. Bueno, vamos a ver, yo te voy a hacer unas preguntas, una trayectoria, José, de tu vida, porque me gusta conocer un poquito al invitado. Tú naces en Valdivia, Chile. ¿Cómo, Sí, cómo recuerdas tu infancia y tu paso por Chile? ¿Cómo lo recuerdas? pues la verdad es que me encanta mi país, me encanta mi ciudad. Valdivia es una ciudad pequeñísima, pero dicen muchos, una de las ciudades, si no la más hermosa de Chile, ciudad costera, que le ha tocado duro, pues el terremoto más grande del registrado en el mundo fue por allá. Y es una ciudad que se anhela. Su río principal siempre atrae recuerdos y bueno, prácticamente toda mi familia es de allá. Muy bien, tú eres licenciado en letras, tengo entendido. ¿Qué estudiaste, José? ¿Cuáles fueron tus estudios? Bueno, sí, tal como dices, soy licenciado y también soy maestro. Tengo la maestría en literatura hispánica en particular. Y a propósito de España, mi especialidad son el siglo de oro o los siglos de oro, como le dicen algunos académicos. Y por lo tanto, toda la literatura más, digamos, trascendente que ha surgido allá, tanto en el primer siglo de oro como en el segundo. Fanático de Cervantes, de Quevedo, Que de ver, Unamuno, y Unamuno, bueno, como tenía que ser de Baroja también. hoy tanto aquí. Bueno, el siglo de oro aquí en España fue la guinda de la escritura y del arte, fue una guinda. José, ¿cómo nació en ti la escritura? ¿Cómo la descubriste? Pues la verdad tengo la fortuna de haber tenido en casa libros desde muy pequeño. Mi papá es ingeniero de formación, mi mamá es dueña de casa, pero siempre estuvo la conciencia de que los libros eran una parte importante de la vida. Entonces, de curioso, como pasa con muchos niños, niñas, uno acaba encontrando libros como los de Julio Verne primero, los de Alejandro Dumas, y así va progresando. De hecho, ya cuando entré a secundaria, mi madre me regala el que es mi primer libro oficialmente, que son las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Mm. Además, yo me enamoro de una chava ahí en la escuela y también me empiezo a creer un poquito Becker y a hacer poemas tremendamente cursis si los leo desde la hora, pero es un inicio finalmente. Fíjate que eso creo que nos ha pasado a todos, ¿eh? En la adolescencia todos nos hemos sentido un poco Becker, pues para sacar aquello de dentro que llevamos cuando nos enamoramos, porque es una parcela de nuestra vida muy importante, la adolescencia. José, tú eres autor, si no es así, ahora me corriges, pero creo que es así, autor de 14 libros de cuentos, más 2 de poesía y también de numerosas antologías. O sea que tienes una cantidad enorme de libros editados. Y Sí, la eres muy verdad. joven, y eres muy joven. O sea que tienes futuro, ¿eh? Tienes, claro. ¿Cómo han sido? Pues ¿Cómo han sido todos estos libros editados?
¿En cuánto tiempo los has editado? Pues yo espero que tengas razón y que esto implique un futuro prominente en el mundo de las letras. Seguro. Y bueno, he tenido la fortuna de conocer gente muy valiosa como Jaime Magnam, como Alfredo Torres, Lidia Mancilla, Beda Domínguez, Sergio Bacchini y una lista interminable de personas que me han ido apoyando y dando los empujoncitos que he necesitado. De hecho, también he tenido la fortuna de que la mayoría de los libros han sido publicados por terceros y eso ha facilitado un poco el camino, digamos, que es tan complejo para los escritores, escritoras, noveles. Y nada, he tenido la fortuna también, reitero esa palabra, de poder dedicarme casi por completo a las letras. Ahorita estoy en Guadalajara fundando junto a Luis Javier Mariscal una editorial que me permite estar ahora más ligado al mundo, digamos, de los libros y además poder conocer y darle esa oportunidad que a mí me dieron a otras autoras y autores en principio locales, pero ya iremos avanzando. El bichito ese de ir creciendo siempre está. Es muy importante eso que dices, dar oportunidad ahora a otras personas que empiezan igual que tú estuviste en su momento empezando. También colaboras, tengo entendido, en revistas especializadas en letras y filosofía. ¿Es así? Sí, de hecho, pueden encontrar a veces, por accidente muchas veces cuando se trata de ese tipo de revistas, pero algún que otro cuento, artículo de investigación, algunas cosas ligadas con la academia en revistas de distinta índole. También, no solo de divulgación científica o literaria, crítica, sino que también de un tono más coloquial, digamos, más común, como por ejemplo la revista Momento acá en México, que trata temas de todo tipo, pero entre medios de repente uno se infiltra y aparece algún relatito, algún poema, etc. La cosa es mantenerse siempre vigente en esto hasta poder cruzar el charco y, como le dicen muchas veces, y que te conozcan al otro lado también. Eso de cruzar el charco creo que todos lo tenemos aquí en el corazón, ¿eh? Aquí palpitando. José, tu último libro no fue un 14 de febrero, ¿es así? Está editado en Terra Ignota Ediciones. ¿Por qué Terra Ignota? ¿Por qué elegiste esta editorial? Pues sinceramente conocí a Jordi de manera accidental y Jordi también fue conociendo mi trabajo. Bueno, Jordi es uno de los que dirige Terra Ignota Sí. y como escritor, como colega, le interesó mi trabajo, también fuimos afianzando un poco de amistad. Y además, a mí me interesó mucho la editorial por la calidad. De hecho, para mí es un modelo a seguir en la editorial que estamos fundando acá, en cuanto a proyecciones, en cuanto a sostener cierta calidad literaria. Ya sé que eso es un poco subjetivo, pero sí hay parámetros que uno puede ir considerando al momento de publicar. Entonces, cuando me ofrecen la posibilidad de publicar allá, la verdad es que no lo pensé mucho, acepté casi de inmediato, pues, como te digo, es un modelo porque además están haciendo las cosas muy bien y con mucha transparencia, cosa que autores necesitamos, sobre todo en esta época de pandemia, donde no todas las editoriales, sobre todo editoriales independientes, están cumpliendo con cosas mínimas como son las regalías, por ejemplo. ¿De qué trata este libro? Bueno, no fue un 14 de febrero, recoge mucho de mi producción narrativa. Si bien tengo libros de poema, bueno, esos 14 libros que han publicado condicen de que soy más narrador que poeta. El poema es casi, aparece cuando ya estoy desbordado por alguna emoción, alguna expresión en particular, que no puedo traducirla a la narrativa, entonces se pasa para allá. Lógico. Y lo que hace, no fue un 14 de febrero, recoge cuentos ante todo. Son 180 páginas que las adoro porque están muy bonitas en cuanto a la producción del libro,
pero además que contiene trabajo muy variado de mi parte. El No fue un 14 de febrero es el cuento principal, uno siempre suele poner un cuento principal, pero la ventaja como cuentista es que pueden encontrar cuentos muy variados, algunos muy experimentales, otros muy tradicionales, pero siempre con ese granito muy propio del cuento sudamericano en particular, el cuento argentino, el cuento uruguayo, chileno, etcétera. Latinoamericano, ¿no? Latinoamericano. Actualmente eres director de Audacia Editorial en México y de la revista literaria Sudras y Parias. Explícame muy brevemente, eso de la editorial, pero esta revista Sudras y Parias me ha llamado la atención. Explícamelo un poquito, brevemente, por favor. ¿De qué trata? Bueno, nace de una promesa que hago en la FIL de Guadalajara de promover a nuevos autores. Cuando yo todavía no vivía en México, simplemente se da esa situación. Y ya en Chile me pongo de acuerdo con dos poetas, Jaime Magnán y Alfredo Torres, para fundar una revista que permita la difusión y fomento, de nuevo, principalmente de autoras y autores noveles, pero de repente meter alguna entrevista a autoras mucho más consagrados, cosa de ir dándole ínfulas e importancia a esta revista en términos de difusión. De hecho, ya está a punto de cerrar la cuarta convocatoria, nos ha ido muy bien. La publicación de autores en esta revista no tiene costo para ellos, simplemente es una autorización. La revista tampoco tiene fines de lucro, es simplemente un proyecto casi personal de los tres que ha ido sumando a otras personas. Kerstin Moller, Camila Hernández, Alejandro Concha, Miriam Tiznado, que también son artistas y que vieron en esto casi una especie de catarsis literaria. Entonces, la revista sigue ahí, seguimos recogiendo el material, seguimos difundiendo, incluso a través de nuestra fanpage en Facebook, a través de Instagram, etcétera, etcétera. Es una revista de difusión ante todo. Muy bien. ¿Tú crees que un escritor puede vivir de sus obras, José? Puede intentarlo, hasta el momento no ha resultado. Intentarlo. Sí, hay que ser honesto con eso. El mundo de la literatura es muy difícil, al menos en el plano de mantenerse en la creación y mantenerse dentro de este campo cultural, como hablaba Bordeaux. Pero se puede hacer el esfuerzo y yo creo que haciendo las cosas con cierta marca, yo hablaba de la transparencia, creo que eso es muy importante, la honestidad con lo que uno escribe y ser obstinado, ser terco, insistir, es el camino adecuado. Creo que se puede intentar, creo que algunos afortunados lo logran. En este momento me da la idea de que voy por buen camino. ¿Crees en la suerte? Creo que la suerte la hace uno. Suena a cliché, pero creo que un buen trabajo va abriendo las opciones que a veces parecen del azar, a veces parecen de manera que realmente fueran fortuitas, pero en realidad creo que si uno va haciendo bien las cosas paso a paso, se va instalando todo para que podamos seguir adelante. Entonces, más que la suerte, creo en el trabajo. Soy muy trabajólico en ese sentido. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. José, en estos momentos que estamos padeciendo todo el tema de la pandemia, del COVID, lógicamente de una forma u otra a todos personalmente nos está afectando de un modo u otro. La cultura ha sido la más castigada en estos momentos, pues porque no se pueden hacer cosas, está todo cerrado. ¿Tú cómo ves la cultura a nivel mundial en estos momentos? Tú que estás un poquito metido en todo este tema de editoriales y todo, ¿cómo la ves? Pues sinceramente creo que la pandemia, bueno, es una paradoja porque el arte en general, la cultura artística propiamente, es la que nos ha permitido mantenernos cuerdo a gran parte de la población en Cierto, medio de este desastre, cierto. pero también ha dejado al descubierto cuál es la importancia que los mismos gobiernos le dan a la cultura.
porque han dejado artistas totalmente varados en su mundo, como que fueran lo último que hay que salvar. Y paradójicamente los artistas seguimos haciendo todo para mantenernos humanos, digamos, dentro de esta situación. Entonces, para la cultura es muy difícil. De hecho, el gran desafío de fundar una editorial y de mantenerme publicando y incluso ver que Terra Ignota se atreve a publicar un libro mío en esta situación, implica que estamos finalmente conectados en esa misma frecuencia y no nos queda de otra. Finalmente, entre artistas tenemos que apoyarnos de algún modo para poder salir adelante, porque tal como digo, los gobiernos, ya sea de México, de Chile, probablemente de España, no están haciendo mucho para salvar esta parte, que es finalmente la que nos mantiene como Cierto, seres humanos. cierto, cierto. Eh, a través también de toda esta polémica o problemática, diríamosle mejor, del COVID, han salido por todas estas redes sociales o también por publicaciones en otras partes, no solo en las redes sociales, muchos filósofos sin tener un conocimiento profundo de lo que significa la filosofía, porque la filosofía es muy profunda. Y tú creo que estás un poco metido en el tema de la filosofía. ¿Hay mucho filósofo barato por estas redes, José? Sí, de hecho, debo ser muy sincero con esto. Más allá de que Internet, las redes democratizan todo el mundo de la opinión ante todo, tienen un gran talón de Aquiles, que es precisamente la democratización de la opinión hasta el punto de que el argumento queda totalmente solapado y por lo tanto cualquier persona puede publicar lo que le dé la gana y estar al mismo nivel que un experto, por ejemplo. Y Exacto. eso en términos racionales es un error porque la gente necesita comprender de manera crítica lo que está leyendo y no solamente la opinión de, no sé, me disculparán los youtubers, pero por lo general he escuchado mucho youtuber hablando sandeces en las redes y mucha gente apoyándolo al mismo tiempo. Yo diría que casi por apreciación estética más que por una idea de pensamiento crítico. Siempre cito a Eco, estoy de acuerdo con Eco, las redes sociales democratizan, pero al mismo tiempo le dan mucho poder a los idiotas para que hablen. Pero la culpa no es de los idiotas, es más bien de nosotros que a veces seguimos a esos idiotas sin mayor evidencia, sin mayor fortaleza racional. Entonces, es de dulce y a grasa en cierto modo las redes. Es como mucho chavo, chava que sabe navegar, pero sabe navegar para cosas tan superfluas, pero no tiene idea cómo encontrar información que le sea relevante para su propia vida. Muy importante todo eso que acabas de decir. Creo que muy importante toda esta explicación que acabas de dar, José. ¿Tú cómo te defines? Pues obsesivo y trabajador. Obsesivo, vamos a dejarlo aquí. Sí, creo que es preciso. Se nota mucho en cómo escribo. Un cuento de un par de páginas me puedo demorar un mes solamente revisando que la coma que estaba en el lugar, o sea, que la coma está en el lugar correcto y no dos líneas más allá, etcétera, etcétera. Es como un afán de ser muy respetuoso además con la herramienta de trabajo que tenemos los escritores, las escritoras, que es el idioma. Em, Tienes otra faceta escondida que ahora la vamos a tocar, aún no hemos entrado en ella, pero ahora vamos a entrar de lleno. Y es la poesía, José. Tú también escribes poesía. ¿Qué es para ti esta rama literaria? ¿Cómo la descubriste la poesía? Has dicho algo en tus explicaciones que es un recurrente que tú tienes en casos de necesidad de desahogo que no te permite, pues, relatar.
Y eso es, lo entiendo porque nos pasa a todos los que escribimos poesía. Pero, ¿cómo la descubriste tú, esa faceta? Bueno, aquí voy a tener que volver al inicio de la entrevista porque es literalmente a partir de, y me da hasta un poco de pena decirlo, pero es a partir Lo has del dicho, enamoramiento adolescente. pero ¿cómo te dedicaste a escribir de una forma ya más seria el tema de la poesía? Porque tienes dos poemarios escritos. Sí, la verdad es que esa misma necesidad que surge en situaciones, cuando uno es escritor, cuando alguno es escritora, pues también surge la necesidad de ser leído. O sea, siempre he defendido la idea de que uno no puede decirse escritor, escritora si no lo leen de partida. Claro, Por eso no comparto a aquellos que se dicen escritores y uno les pregunta, ¿y qué? ¿Dónde te han leído? ¿Dónde te puedo leer? No, escribo para mí nada más. Entonces, creo que llega un punto en que se acumula tanto de eso, de esas emociones desbordadas que es necesario llegar a la publicación. Y cuando uno tiene cierta, de nuevo, fortuna, que no quiero llamar suerte, porque insisto en la idea de que el trabajo es el que te lleva hacia allá, viene alguien y te dice, oye, esto es publicable, podemos publicarlo y podemos llevarlo a otro plano. Claro, y ahí acaba siendo una catarsis total, es decir, ya lo saqué completamente de mi organismo. Y por eso, en general, no me llamo a mí mismo poeta. Tengo dos poemarios que me han publicado, uno en Argentina y el otro en México, pero siempre he considerado con mucho respeto que es uno de los géneros más difíciles, que es uno de los géneros más complejos y que lamentablemente a propósito de las redes sociales se ha banalizado erróneamente hasta el punto de creer que escribir poesía es solo expresar emociones y no hay un arte de por medio, no hay un trabajo elaborado, etcétera. Siempre pienso en grandes autoras como Pizarnik, por ejemplo, que realmente era un desgarro poder sacar un poema. la conozco, sé quién es. ¿Tienes algún poema por aquí preparado para podernos leer, José? Sí, de hecho, aquí tengo un poema que se titula Simplemente extrañar, que aparece en el libro Mi último invierno y que curiosamente calza muy bien con el periodo de pandemia que estamos viviendo. Pues adelante, si la quieres recitar. Perfecto. Entonces, te lo agradezco. Son raras las ocasiones que uno tiene para poder leer poesía en las entrevistas, así que Adelante. esto dice así. Extraño el paso vertiginoso y precavido, la desconfianza en el tiempo, la idea de ser una presa consciente del peligro o el sentimiento de perderme en algún rincón. Extraño el caminar de la multitud, sincronizada, como si fuera un defectuoso y enorme reloj, nunca la hora, forzada siempre a inmovilizar los engranes o a desvanecerse en medio del tráfico como quien nunca existió. Extraño poder respirar ese humo exquisito de los buses y el cigarro. Extraño mirar desde el suelo, observar e imaginar las ideas suicidas y provocadoras mientras espero tranquilo el espectáculo de cualquier hombre a punto de saltar. Extraño imaginarme como ese hombre, pues en este aislamiento no vale siquiera descansar en paz. Extraño esos enormes espejos levantándose estáticos hacia el cielo, como miembros viriles a punto de eyacular. Extraño los reflejos verticales, acusando la esperpéntica y cruda realidad de todos caminando hacia un patíbulo entre los altisonantes ruidos, aún sabiendo que nadie nos recordará. Extraño a veces no extrañar. Extraño a veces no extrañar. Es una manera una frase muy interesante. A veces se extraña el no extrañar.
Sí, yo la verdad extraño mucho y yo creo que comparto con eso con mucha gente lo que era el movimiento de la ciudad sin pandemia. José, gracias por ofrecernos esta poesía tuya. Vivimos en un mundo muy competitivo. Eso para ti, ¿cómo lo ves? ¿Es bueno o bien es al revés? ¿Perjudica al verdadero arte esta competitividad con la gente? Pues la verdad es que creo que en el caso del arte resulta hasta artificial la competitividad. Se da, eso es indudable, y se da ligado con otros factores, probablemente el mismo mercado, el mismo capital, esta necesidad de ventas y demás, ha generado artificialmente en los artistas unos egos que chocan muchas veces y absurdamente tratar de derribar, por ejemplo, al otro escritor que le está yendo bien, a la escritora que le está yendo bien, siendo que para nosotros en realidad es beneficioso que a otros artistas esté yendo bien, pues eventualmente pueden llegar a nosotros casi por casi un acto de magia, digamos. Si al narrador de fantasía le va bien, pues en una de esas, por curiosidad, se encuentra con nuestro libro y va creciendo y va aumentando el pensamiento crítico y va aportando. Entonces yo creo que la competitividad existe hoy en día en términos de los artistas, pero creo que es un artificio, algo que es ajeno, que no debería estar y que le ha hecho mucho daño también a nuestra misma existencia dentro del arte. ¿Tienes el libro aquí por casualidad de No fue un 14 de febrero por aquí para poderlo mostrar en pantalla? ¿Lo tienes por aquí? No, lamentablemente, justo no lo ando trayendo acá. Debo confesar, se lo envié hace unos días a mi madre, a mi padre, que Nada. son los que reúnen todos mis libros y de alguna manera mágica siempre los consiguen. Así que ese quise ser la excepción y enviarle la copia. No te preocupes, no te preocupes, no pasa nada. ¿Cómo ha ido la venta de este libro, José? Pues la verdad sí tengo ese problema como artista, que nunca estoy muy pendiente de cómo van las ventas. Por lo que me comenta así esporádicamente Jordi, va muy bien, pero finalmente es una preocupación anexa, o más que una preocupación, es una información anexa que eventualmente me entero. Por ejemplo, ya sé que otro libro mío que se llama El lado oscuro de la sombra y otros ladridos, también le está yendo muy bien. Y eso implica que si le va bien a ese, probablemente le vaya bien al otro. Y bueno, quizás un factor para saber que en términos de venta es positivo es que yo me pueda mantener trabajando en literatura o haciendo el intento como te comentaba hace un rato. Porque de algún lado llega siempre el sustento y la posibilidad de hacerlo. ¿Tienes proyectos para hacer alguna presentación de este libro de manera, aunque sea virtual, por aquí, por España? Sí, y de hecho espero, tengo toda la intención de ir a beberme una cerveza con el mismo Jordi a Barcelona. Bueno, avisa porque entonces vendré yo también. Sí, o sea, así vamos sumando amigas, amigos por el mundo. Además, yo estuve un tiempo viviendo allá en el barrio gótico, te tengo mucho cariño a Así. Barcelona, solo que México me atrajo con mayor fuerza y con el tiempo descubrí que desde muy niño siempre había querido estar en México, entonces, pero hay una conexión especial con Barcelona en particular. ¿A quién le negarías la mano? ¿Perdón? ¿A quién le negarías la mano, José? A, a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo. Creo que me convertiría en esa misma persona si le negara el saludo. Muy bien. Ahora, no pasas más allá del saludo, eso es indudable. No, pero has dicho algo muy convincente, exactamente. Yo suelo preguntar estas preguntas a la gente porque me gusta conocerla un poquito en profundidad. ¿Y a qué no renunciarías nunca? A la literatura. Jamás, eso está inscrito ya en mi ADN, digamos, y espero que en el último día de mi vida, cuando sea el momento
revisar qué hice, la literatura esté en lo más alto y con ello todo lo demás que arrastra beneficioso, no solo para mí, sino que también para gente que amo, como mi esposa, por ejemplo, mi familia, mi sobrina, mis padres, amigos, amigas, etcétera. ¿Tú crees que vivimos en un mundo de injusticias? Sí, sin duda. De hecho, si no fuera así, los escritores no tendríamos trabajo. ¿Cómo te va? Ya has dicho que te has enamorado de México, pero ¿cómo es la vida en México? Explícanos muy brevemente. Pues ¿Cómo es? es una vida contradictoria. De hecho, sí, hay muchas personas acá que me dijeron por qué no me quedaba en Barcelona. Porque además está un poco, yo creo que es una representación un poco ilusoria también de que al otro lado del charco, como decía, es todo perfecto, primer mundo, todo estructurado, etcétera. Y viceversa, también hay representaciones erradas o ficticias, lo cual es muy bueno para uno como escritor, de lo que es acá América. Pero México en particular me gusta por lo contradictorio que es. Por un lado muy avanzado, por otro muy atrasado en otras latitudes, eh, pero la vida resulta aún con un toque humano muy profundo. Acá la gente todavía, por ejemplo, se saluda, lo conozcas o no lo conozcas, está cierta camaradería, sobre todo con los extranjeros. Yo no puedo quejarme absolutamente de nada acá, porque nunca ha faltado la mano amiga. Acá he encontrado gente que le he pedido una dirección y me ha llevado se ha desviado de su camino para llevarme a la dirección. Entonces son cosas que creo que en el mismo Chile, en Europa, se han ido extraviando un poco sobre la base de una idea de modernidad que creo que sacrifica mucho del humano y que espero que dentro de las cosas positivas que puedan surgir de la pandemia se recuperen. Ah, y por cierto, el amor también lo encontré acá en México, entonces... Entonces ya esto está ya culminado. Fíjate que esto que has dicho es muy cierto porque, por ejemplo, aquí en Barcelona, la gente, bueno, hay mucha gente, pero nadie se conoce entre sí, bueno, y no solo en Barcelona, en cualquier ciudad, ¿no? Grande, los saludos han dejado de aparecer, la gente, bueno, la gente tiene una soledad inmensa en medio de un gran bullicio, tiene una soledad inmensa como ser humano. Sí, de hecho creo que das en el clavo en eso. Una de Sí. las cosas que me gusta de México es que combate esa soledad intrínseca que han ido ganando las sociedades. Acá todavía está la idea de colectividad muy fuerte y eso te ayuda, te levanta a veces de momentos muy críticos. Bueno, José, vamos terminando ya la entrevista. Muy rápidamente, ¿tienes algún proyecto de algún nuevo libro en perspectiva o alguna idea para el futuro muy próximo? Sí, de hecho puedo adelantar bueno, la agencia que me representa está negociando la publicación de una primera novela. De hecho, precisamente en Barcelona, Barcelona parece ser así como se habla que Nueva York es el centro del mundo, lo cual yo reniego, más allá de que me gusta mucho la ciudad, que Barcelona es el centro cultural, literario en términos de publicaciones. ¿Eh? Entonces se está negociando eso. Y lo otro está ligado ya con la misma editorial acá, que es seguir publicando títulos, consolidarnos y eventualmente salir de México hacia el extranjero. Actualmente estamos publicando narrativa, tenemos una antología de solo escritoras mexicanas que es muy fuerte porque toma la problemática del rol de la mujer hoy y es muy variado además. Yo quedé impactado y creo que todos acá también. Nuevas letras atenagóricas, además es un homenaje a Sor Juana Inés. Uno como escritor siempre está haciendo homenajes a algún artista y bueno, también consolidar cosas a nivel personal. Como te decía, mi esposa está acá, Sinaí, a quien le mando saludos. Y espero en algún momento también recibir la vacuna para ya estar más tranquilo y volver a esa... Estamos a la espera todos. Eso va muy lento, muy lento. Eh, José, ya vamos a terminar. Antes de despedirnos, como a todos los invitados,
te dejo un minuto de tiempo para si algo no se ha tocado, no te he preguntado, o te interesa promocionar o divulgar, pues tienes esta oportunidad para decir lo que quieras, José. Adelante. Bueno, primero que todo agradecerte el espacio y agradecer la posibilidad de conversar tan amenamente contigo sobre literatura. Eso Gracias. siempre es importante agradecerte. Soy un agradecido con las personas que conozco. Y en tal sentido, dar mis agradecimientos explícitos a Beda Domínguez, a Sinaí Mariscal, a Luis Javier, a Beda, a Lidia, a mi familia, a Alfredo, Jaime, y un listado enorme que ojalá pudiera nombrarlo todo, porque finalmente son los que te van empujando desde todos lados. Y para quienes nos escuchan o nos ven, pues les recomiendo que si quieren leer a un autor honesto con su literatura, a un autor que se preocupa mucho del lenguaje, siempre he creído que la simplicidad del lenguaje habla mejor que la complejidad rococó y rebuscada, que busquen mis libros, están disponibles en librerías tanto en España como en Latinoamérica, y me den una oportunidad. Y si no les gusta cómo escribo, pues no hay bronca, ya encontrarán el autor, la autora que sea de su gusto. Pero denme la oportunidad y denle la oportunidad a las autoras, autores noveles, porque los gobiernos no nos van a ayudar, tenemos que salir a flote entre nosotros. Pues muy bien, muchas gracias. Nos vamos a quedar con el título del último libro de José Baroja. No fue un 14 de febrero, publicado en Terra Innota Ediciones. Tal como él nos acaba de sugerir, comprar el libro, leer, ver su capacidad de escritura, si nos gusta, si no nos gusta, pero al menos dar una oportunidad de comprar el libro y conocerlo un poquito más en su rama literaria. Gracias, José Baroja, por aceptar mi invitación. Ha sido un placer tenerte desde México y bueno, te deseo todos los éxitos del mundo, pero antes que esto te deseo mucha salud y que tengas un futuro digno en el mundo de la literatura. Gracias y un abrazo muy estrecho. Un abrazo y muchas gracias a ti. Adeu. Adeu.